Estamos con el economista Mario Valencia. Él es asesor y persona muy enterada del tema minero acá en Colombia. Es la persona que vamos a entrevistar sobre cierta posición del gobierno hacia la locomotora minera. Entonces tenemos las siguientes preguntas. ¿Considera usted que la minería genera beneficios para Colombia y de qué tipo? Yo creo que la discusión no está entre si la minería genera beneficios o no. Debe haber minería. No existe una sociedad en el planeta que no haga minería, que no realice actividad minera. Creo que la discusión en Colombia es si la minería que se está haciendo en Colombia le sirve a los intereses del país o no. Y definitivamente esta política mineroenergética, que es una política enmarcada dentro del neoliberalismo, dentro de la globalización neoliberal, es una política que no le sirve a los intereses del país, sino que está diseñada exclusivamente para satisfacer las necesidades y los intereses de grandes empresas extranjeras, de grandes grupos económicos extranjeros. Entonces creo que ahí es donde debe estar la discusión, si esa política mineroenergética que hoy tenemos en Colombia nos sirve a los colombianos o le sirve a un determinado grupo de extranjeros. Ok, entonces respecto a eso, usted, ¿cuál es su voto? Por ejemplo, ¿minería artesanal o minería a gran escala? Tampoco se puede definir de esa forma porque cada tipo de minería corresponde a un tipo muy específico de necesidades de la población, de las condiciones que tengan los mineros para realizarse, de la zona donde se realiza ese tipo de minería. Entonces uno no podría hablar de qué le conviene más a un país, si la minería artesanal o la gran minería. Creo que habría que determinar primero cuáles son los intereses del país. Es decir, si nosotros por ejemplo vamos a extraer carbón para generar energía en todo Colombia, necesitamos que sea un tipo de minería diferente a la minería artesanal. Y la minería artesanal es una minería que se realiza históricamente en amplias zonas del país. En la mitad de los departamentos, en la mitad de los municipios de Colombia tiene minería artesanal. Es una minería que tiene poco músculo financiero, que tiene poca tecnificación, pero que satisface ciertas necesidades de un sector de la población de los colombianos. Sí, respecto a eso, nosotros estuvimos visitando ciertos sectores de Cundinamarca y Boyacá donde la principal actividad es la minería y la extracción de carbón. Y en ciertos textos leímos sobre, por ejemplo, que de pronto la minería artesanal es una minería que da mucho más trabajo, de pronto, que si llegase a explotarse de pronto de una manera a gran escala con cierta maquinaria pesada o algo así. Sí, la gran minería es una actividad que no se caracteriza por generar empleos, es una actividad que es intensiva en capital y no en mano de obra. A diferencia de la pequeña minería, la minería artesanal, incluso la mediana minería, es una minería más intensiva en mano de obra y puede generar más beneficios económicos y sociales para determinadas regiones. ¿Usted conoce alguna comunidad que se haya visto afectada por la minería a gran escala? No, lo planteo la pregunta al revés. No conozco una sola comunidad en el planeta que se haya visto beneficiada de la gran minería o de la minería a gran escala, y aquí en Colombia no existe una sola municipio, una sola comunidad, una sola sociedad aquí dentro de nuestro país que se haya beneficiado de esta actividad minera. En Colombia tenemos minería a gran escala en La Guajira, en el Cesar y en Córdoba, que es minería de carbón y de níquel fundamentalmente. Y esas zonas donde existe minería coinciden perfectamente con las regiones más pobres del país. En Montelíbano es uno de los municipios más pobres de Colombia. En La Guajira hoy es el departamento más pobre del país por encima de Chocó incluso. El Cesar, como lo dice incluso el mismo ministro de Agricultura, es un departamento que parece ya un paisaje lunar, donde no puede haber agricultura. Entonces este tipo de minería, insisto, que corresponde a unas necesidades del capital extranjero, es una minería que no solamente no está beneficiando al país, sino que lo está empobreciendo significativamente. Okay, entonces, respecto a eso, ¿usted cree que el porcentaje que reciben los municipios o en general el país es justo para permitir este tipo de explotación? No es justo, es absolutamente insuficiente. Las regalías y la renta que pagan de la actividad mineroenergética es ridícula, es ínfima, y fuera de eso, esa actividad está cargada de beneficios y de exenciones que hacen que una buena parte de lo que ellos pagan, de la que estas empresas pagan en regalías y en impuestos, el Estado se los devuelva vía beneficios. Hay un estudio reciente de la Contraloría General de la República que muestra que por cada 100 pesos que estas empresas extranjeras le pagan al Estado, el Estado les devuelve 200 en beneficios tributarios. Okay.
Eh, bueno, respecto a eso, en las redes sociales y bueno, el senador Robledo ha estado hablando como minería sí, pero no así. Entonces, ¿cuál es el tipo de minería o cómo es el modelo que propone el senador Robledo? Sí, yo insisto que sería un absurdo en estos momentos oponerse a que haya minería. Colombia debe hacer algún tipo de minería, pero debemos los colombianos definir cuál es el tipo de minería que nos sirve, y eso parte por diseñar una política mineroenergética diferente a la actual. Hoy la política mineroenergética no le sirve al país, no le sirve a los colombianos, no le sirve al desarrollo del país. Eso es evidente, que Colombia cada vez depende más de esos recursos, pero nos estamos volviendo una especie de adictos a la inversión extranjera, en el cual estamos consumiendo mucha inversión extranjera que nos está matando porque está arruinando otros sectores de la economía nacional, como la capicultura, como la industria Y la agricultura es la más y la afectada. agricultura. Y si dejamos de recibir esos recursos, también nos vemos afectados, porque hoy el país depende en buena parte de esa financiación extranjera, y que es como una especie de adicción. Entonces nosotros lo que hemos venido diciendo en el país es que sí debe haber minería, pero la minería que se está haciendo hoy no debe seguir haciéndose así. Debe haber una política minera diferente que tenga en cuenta por lo menos los siguientes elementos. Uno es que el Estado recupere el control de los recursos naturales. Hoy el Estado colombiano no ejerce soberanía sobre sus riquezas naturales, y esto lo acaba de demostrar unas declaraciones recientes que hizo la doctora María Constanza García, directora de la Agencia Nacional de Minería, en la que reconoce que los colombianos no sabemos cuántos minerales se extraen porque no tenemos la forma de controlar esa actividad. Entonces eso sería lo primero, recuperar la soberanía sobre los recursos naturales de nuestro país. Lo segundo sería una política mineroenergética que defina en dónde se puede hacer minería y en dónde se puede hacer actividades mineroenergéticas y en dónde no, qué cantidad de extracción se va a realizar, para qué se va a realizar esa extracción, de qué forma se va a realizar, qué papel cumplen, por ejemplo, los pequeños mineros y los medianos mineros nacionales en ese modelo mineroenergético. Y sobre todo eso, es decir, ¿para qué estamos extrayendo esa cantidad de recursos naturales? Si es para beneficiar al país o si es para endeudarnos más, como lo está ocurriendo en estos momentos, que ya el país tiene una deuda externa de 80.000 millones de dólares y demás, un poco más de 80.000 millones de dólares. Hoy no existe eso que lo estoy mencionando en el país. Y otro aspecto muy importante es cuánto va a percibir el Estado colombiano como renta de esa actividad, que como ya le he mostrado hoy es casi nula lo que percibe el Estado de eso, y nosotros deberíamos tener una política diferente en el manejo de las regalías y los impuestos. Debemos cobrar más regalías, debemos cobrarle más impuestos a esa actividad. Entre más se agote el recurso mineral, deberíamos cobrar más impuestos y más regalías. Yo creo que eso es todo. Muchísimas gracias por su tiempo y por su valiosa información. No, muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien.